Hola, buenas noches a todos. Ya me da mucho gusto ver que ya hay algunos que ya se han conectado. Y bueno, también para no ir atrasando mucho y pues también con el tiempo de todos, pues yo creo que vamos a ir dando inicio a la sesión del día de hoy, que bueno, es nuestra quinta sesión que nos ha tocado esta gestión. Y bueno, esta sesión pues corresponde al módulo de vértigo. Y pues es un honor para mí presentar a nuestro ponente del día de hoy, que es el doctor Francisco José Gallardo Ollarvides, ya conocido por muchos de nosotros. El doctor Gallardo es médico especialista en otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello en el Hospital Central Militar, además de tener subespecialidad en otología y en neurotología que hizo en la Universidad de Bordeaux, Francia. Es ex jefe de servicio de otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello del Hospital Central Militar, expresidente también de la Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello, profesor de pregrado y de posgrado y de la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea, además de ser un cirujano otólogo del programa Escuchar Sin Fronteras del Hospital ABC. Y bueno, la plática que tendremos el día de hoy para nosotros es la de vértigo postural paroxístico benigno, pautas para el consultorio del otorrinolaringólogo. Entonces, pues le cedo la palabra al doctor Gallardo para que pueda presentar su plática. Adelante, doctor, buenas noches. Muchas gracias, Diana. Buenas noches a todos. Gracias por estar aquí presentes en esta sesión. Muy amable por la invitación, Diana. Lo valoro mucho. La verdad es que tengo muy buenos recuerdos del Hospital Juárez de México. Yo asistí a muchos de los cursos que organizaba el doctor Hernández Valencia. La verdad es que me llama mucho la atención cómo publicaban cada año todos los cursos que ahí se realizaban y con antelación uno podía escoger los eventos. Me tocó ir a cursos muy interesantes en donde había cirugía en vivo televisada ahí mismo, teletransmitida. La verdad es que para aunque un cirujano haga eso requiere mucho temple, mucho aplomo, porque está uno con la presión, ¿no? Digo, a mí me daría muchos nervios, nunca he hecho un curso de ese tipo. Y también recuerdo un curso fabuloso que hizo el doctor Hernández Valencia de tratamiento de microtia atresia, donde invitó a un profesor, creo que es colombiano, si mal no recuerdo, Gabriel Osornio, que era un artista de la reconstrucción de los pabellones auriculares, otros cursos de otitis media, en fin, la verdad es que el Hospital Juárez de México contribuyó mucho a a mi formación como residente y como adscrito joven, y tengo muy buenos recuerdos de este hospital. Y es por ello un honor para mí que me inviten a compartir con ustedes alguna de la experiencia que tengo y algunos datos que espero que sean de aplicación práctica para el consultorio respecto a un tema que en lo personal me apasiona, me gusta mucho por varias razones que ahorita vamos a comentar, y me voy a permitir compartir la pantalla. Yo estoy pensando que ya está, pero no, aquí está. Vamos a ver. ¿Ya se ve? Sí, ¿verdad? Perfecto. Entonces, aquí está, ya vamos a entrar de lleno al tema. Entonces, les decía que esta charla tiene como objetivo tratar de que se lleven algunas pautas básicas de la causa más común de vértigo, ¿no? De vértigo en el consultorio, vértigo postural paroxístico benigno. De todas las causas de vértigo, periféricas, centrales, pues este es el más común. Y yo tengo otra charla que se llama el vértigo PPPB, el vértigo que todos debemos conocer. Y que cuando digo todos me refiero no solo a los especialistas en otorrino, sino también a médicos generales. Le ha dado muchos médicos generales porque tiene una manera muy fácil de acceder. Es la más frecuente, como ya dije. El diagnóstico es clínico y relativamente muy fácil, no requiere tratamiento médico ni quirúrgico. Ahorita vamos a ver los bemoles. Y su tratamiento es inmediato y muy efectivo. La incidencia acumulada en la población general es del 10% a lo largo de la vida, y la recurrencia puede ser del 30 al 50%, es decir, un paciente que ya presentó este evento tiene una posibilidad de volverlo a presentar 30 al 50% de los casos de los que ya lo presentaron, y es más común en mujeres y más común entre la quinta y la séptima década de la vida, ¿no? El vértigo postural paroxístico benigno, a pesar de que es la causa más común y es de diagnóstico relativamente fácil, todo esto que acabo de decir, lamentablemente
se presta también a, pues no sé, no sé si sea ignorancia, no sé si sea mala fe, no sé si qué sea, pero a mí me han llegado muchos pacientes con tratamientos de tal cual, esta receta es real, para un vértigo postural de libro, así de libro, con todos los datos, con todos los síntomas y con todos los signos, y le zampan 9, pues son vitaminas la mayoría de ellas, ¿no? Pero por ejemplo, pueden ver aquí sinaricina por un año, o sea, de entrada por un año, ¿no? Y otra serie de cosas que dice uno, bueno, está bien que sea asociado a una deficiencia de calcio y vitamina D y a trastornos del metabolismo del calcio, pero no es para que condenes a un paciente a este tipo de tratamientos por una cuestión que puede resolverse en el consultorio. También me han llegado pacientes, estos son fotos reales, de mi consultorio, con vértigos posturales, igual muy clásicos, y claro, ya muy toreados, que ya a lo mejor el vértigo ni siquiera está, pero ya queda con otro problema, consecuencia de un vértigo inicial y después ya caen en un mareo postural perceptual persistente, pero en ese largo camino los pacientes a veces van viendo un médico, otro médico, y es típico. em, que dicen, "Oh, no, este tiene este problema en el oído porque está mal su nariz. Tiene chueco el tabique, tiene los conectes crecidos, tiene sinusitis, hay que operar la nariz o hay que dar el tratamiento como si hubiera una relación directa entre una disfunción tubaria por problema nasal y este problema mecánico del oído interno. Hasta ahorita no se ha demostrado eso. Es cierto que, si la nariz no funciona bien repercute al oído, pero nada que ver con el vértigo postural paroxístico benigno, ¿no? Entonces, lamentablemente también se presta a mucha, pues no sé si decir charlatanería o abuso o desconocimiento o ensañamiento terapéutico, no sé, pero todo esto es real. Entonces, la primera pauta que quiero comentarles es que este vértigo se identifica muchas veces porque se presenta en la cama, se relacionado con movimientos en la cama, al girarse en la cama, al acostarse, al levantarse al baño, al girarse para contestar al teléfono. Es muy común que ocurra en la cama. ¿Y esto por qué? Porque las partículas se desprenden de los sitios donde deben estar, particularmente mácula auricular, pero el hecho de que se desprendan no quiere decir que ya se desplacen a donde van a dar problemas, sino se pueden desprender a lo largo del día o por algún trauma craneoencefálico, o por vibración, o a veces sin causa aparente. Y durante la noche, con la posición supina, acostado, o incluso durante el día, esas partículas se van desplazando y se van metiendo al canal. En la noche, como estamos más tiempo en esa posición, obviamente, pues se sedimentan, se acumulan y al moverse en el primer movimiento o en algún movimiento de la noche es cuando se manifiesta. Entonces, sin que sea esto patognomónico, es un dato clínico que hay que tomar en cuenta. Si al paciente le pasó este evento de vértigo que describen la mayoría de las veces de una manera muy clara, es muy probable que se trate de esto, de un vértigo postural paroxístico benigno. Y es por la razón que les digo, se dislocan las partículas de la mácula utricular, pero no necesariamente salen del utrículo, sino hasta que en la noche, por la posición, se meten al canal, se sedimentan, se acumulan, se están desplazando, más que desprendiendo, sí ya se desprendieron, pero después están desplazando, y luego ya viene el síntoma cuando se mueven en el día, ¿no? La otra pauta importante para el consultorio, como ya lo mencioné, es que el diagnóstico afortunadamente es sencillo y muy confiable. Es confiable y sencillo cuando logramos identificar las 6 características de esta enfermedad. Una es que siempre, siempre se desencadena con los movimientos, relacionado con los movimientos. Hasta que termina el movimiento, inicia la sensación de vértigo y observamos el signo clínico de nistagmo. Tiene una cierta latencia, entre 5 y 10 minutos, a veces en casos más raros, 20 o 30 segundos, 10 minutos, segundos, la latencia es de segundos. La forma en la que el paciente siente los síntomas y la forma en la que se mueven los ojos con el nistagmo es paroxística, es decir, aguda, brusca y tiene un aumento paulatino hasta llegar a un clímax máximo de intensidad y a partir de ahí empieza a disminuir hasta desaparecer poco a poco. Siempre dura segundos. Hay unas variedades de cupulolitiasis que duran un poco más de un minuto, más de 60 segundos,
pero todos siempre duran segundos. Entonces, si el paciente es capaz de identificar claramente el vértigo como síntoma, no se confunde con mareo, que eso es muy común, y nos puede precisar la duración del mismo, ya con este solo dato, pues ya tenemos un buen trecho del camino andado para el diagnóstico. Al momento que lo revisamos, ya podemos constatar estas 6 características. La quinta característica es que es reversible, es decir, la dirección del nistagmo cambia al sentido contrario. Cuando yo acuesto al paciente y observo un nistagmo que bate hacia arriba y en torsión externa, cuando lo levanto voy a observar un nistagmo que bate al contrario, es decir, hacia abajo y en torsión interna. Siempre uno de los dos va a ser más intenso y más claro que el otro, porque uno se debe a un estímulo excitatorio, que es el más intenso, y el otro a un estímulo inhibitorio, que siempre es menos intenso. Es más difícil observar el estímulo inhibitorio, pero si ponemos atención, en una buena parte, no en todos, pero en una buena parte de los pacientes se puede observar. Y también si el paciente tolera la exploración, y lo podemos hacer de manera repetida, si no tiene un reflejo vasovagal muy severo, no está vomitando o algo, vamos a observar que al repetir la maniobra, esta disminuye de intensidad. Entonces, con esas 6 características, si las observamos todas, no vamos a tener ninguna duda de que sí es esta enfermedad. Ahora, otra pauta aquí es de que la maniobra que hacemos para el diagnóstico no nos va a decir no nos va a decir cuál es el canal enfermo, ni dónde están las partículas, ni cómo están las partículas. Hay 3 formas en las que pueden estar. Unas adheridas a la cúpula. Déjeme poner aquí cursor, señalador. No, este no es. Bueno, están adheridas a la cúpula y se llama cupulolitiasis, o están libres en el canal y se llama canalolitiasis. Este, no hay ningún estudio que nos diga esto, pero sí hay datos clínicos con los cuales podemos saber qué está ocurriendo en el oído interno, en estos sensores de aceleración angular. ¿Cuáles son las características de una u otra? Viendo los ojos del paciente las tenemos. En la canalolitiasis la latencia es clara, siempre es clara, es muy evidente, entre 10 y 20 segundos. El nistagmo es menos intenso comparado con la cúpula. Aquí obviamente tienen que ver varios factores. Uno de ellos es la cantidad de partículas desprendidas. Entre mayor sea la carga de partículas desprendidas, entre más partículas existan en el canal, pues más intenso va a ser el estímulo. Eso también tiene que ver. Y raramente dura más de 40 segundos la canalolitiasis. Y la cúpula la vamos a identificar, vamos a sospechar que un paciente tiene cupulolitiasis o a inferir que tiene cupulolitiasis cuando la latencia es muy breve, o sea, lo acostamos y luego empezó, hasta podemos confundirnos con un vértigo de origen central, que es justo es una de las características, los centrales no tienen latencia. Es muy breve, 5 o 10 segundos o imperceptible. El nistagmo y el vértigo es más intenso. Puede durar más de un minuto, más de 60 segundos. El paroxismo, es decir, la diferencia en las velocidades de un increciendo y decreciendo es menos evidente. Casi el nistagmo es muy parejo, muy intenso en la mayor parte del tiempo que lo presenta el paciente. Y por último, un detalle también es de que al último, ya cuando cede el vértigo y cede el nistagmo, podemos observar unos pequeños micromovimientos residuales, como de resorteo, de peloteo, micronistagmos, en el sentido inverso del nistagmo principal. Esa es otra de las características que a veces se pueden encontrar. ¿Qué otra pauta tenemos para el BPPV? Que no se requieren estudios para su diagnóstico, y es a veces impresionante cómo muchas veces sin revisar a los pacientes ya vértigo, vamos a hacer un estudio, me acuerdo que decía mucho antes del estudio otoneurológico completo, ¿no? Y lo mandaban sin haberlo revisado ni nada, audiometría tonal, impedancia, videonistamografía o electronistamografía antes, y en realidad no se necesita o una tomografía computada o una resonancia magnética. Si el cuadro clínico es claro, y esto que está aquí puesto no lo inventé yo, eso viene en la guía de práctica clínica. Si el cuadro clínico es típico, claro y con las 6 características, no está indicado mandar estudios de gabinete de diagnóstico,
y solo los vamos a mandar cuando haya duda, es decir, que el cuadro no sea típico, no tenemos las 6 características o hay otros síntomas que no deben estar en el BPPB, como que con la crisis tiene síntomas en el oído, siente el oído tapado, siente zumbido, siente que se queda sordo, tiene dolor de cabeza, tiene síntomas neurológicos con el movimiento, tiene, no sé, disartria, tiene algún otro tipo. Ah, bueno, en esos casos, ahí sí se justifica enviar todo lo que quieran de estudios. Pero si el cuadro clínico es muy claro, si logramos identificar las 6 características que acabamos de mencionar, no está justificado mandar ningún estudio. Y lo mismo ocurre, otra pauta, no se requieren medicamentos para su tratamiento. Es decir, esta enfermedad no la vamos a curar con frenadores laberínticos, ni con benzodiazepinas, ni con antihistamínicos. Con esto, con estos medicamentos podemos atenuar los síntomas, podemos disminuir la percepción, la molestia que siente el paciente al tener vértigo, pero no se va a curar, no se va a curar, solo estamos postergando el cuadro y estamos a lo mejor haciendo que los síntomas se perpetúen. Se cura con maniobras, ¿no? Entonces, no es criticable dar un medicamento a estos pacientes porque muchos tienen una sintomatología concomitante muy severa, a cuál me refiero específicamente a la reacción vasovagal, mucha náusea, mucho vómito, ¿no? O tienen mucho miedo porque el vértigo les da muy fuerte. Pero hay que hacer la maniobra para diagnosticar, la maniobra para tratar y los medicamentos los podemos usar los podemos y debemos usar para la sintomatología residual. Es decir, siempre casi la mayoría de estos pacientes quedan con un cierto mareo, una cierta inestabilidad después de la crisis de vértigo o incluso después de las maniobras. Entonces ahí sí se justifica un medicamento para los síntomas residuales o síntomas asociados. Me ha tocado pacientes con una gran reacción vasovagal que no quieren hacer las maniobras en el consultorio. Dicen, no, doctor, voy a vomitar, me siento muy mal, me da muy feo, tengo mucho miedo. Entonces sí, los podemos premedicar para que toleren la maniobra, para que no les dé tan fuerte ese complejo sintomático agregado al BPPB. Entonces, como decíamos, otra pauta es que su diagnóstico se confirma con maniobras. ¿Cuáles maniobras? Bueno, la gold standard, la maniobra que digo yo todos se deben saber, es la de Dix-Hallpike, que ahorita la vamos a ver, que descrita en 52. Y luego hay una serie de maniobras, otras más, otras 3 más. Estas son maniobras diagnósticas, no son para curar, eso es para ver qué le está pasando al paciente, como la maniobra de estímulo mínimo o de bowling, o podemos mencionarla también como de hiperflexión, hiperextensión de la cabeza. La prueba de giro lateral o roll test, o también le llaman de Pagnini-McClure, y la maniobra de Semont, maniobra diagnóstica de Semont, no maniobra terapéutica, que es el acostado lateral. ¿Y cómo son? Son así, miren, esta es la maniobra de Dixie Holpay, sentado el paciente, giro 45 grados la cabeza. Al inclinarlo hay una ligera hiperextensión con unos 20-30 grados rebasando, digamos, el borde de la mesa de exploración y luego regresamos. Obviamente este video por efectos de tiempo pues, está rápido, pero debemos esperar en la posición mínimo 40 segundos, 40-50 segundos por la latencia que comentamos. Ya que exploramos un lado, luego giramos la cabeza hacia el otro lado y hacemos exactamente lo mismo, siempre pidiéndole al paciente que no cierre los ojos, avisándole y explicándole lo que vamos a hacer para que coopere y decirle, es muy probable que le dé el vértigo, pero por favor no cierre los ojos. Puede parpadear, pero no los mantenga cerrados. Parpadea y los vuelve a abrir, por favor, porque yo quiero ver sus ojos. La maniobra de estímulo mínimo, miren aquí con el modelo tridimensional del oído. Vean, aquí están los 3 canales y esta está diseñada para estimular tanto los verticales como el horizontal, pero uno de los que más estimula es el lateral. Vean las partículas, ahorita que corra, miren cómo se acercan las partículas en el canal al inclinar la cabeza en hiperflexión y luego se alejan de la ámpula al inclinar la cabeza hacia atrás en hiperextensión. Esta maniobra de estímulo mínimo se recomienda hacerla en una evaluación inicial en pacientes que tienen, por ejemplo, movilidad limitada de la columna o que tienen una reacción muy severa, ¿no? Cuando hay una reacción muy severa,
me refiero a reacción vasovagal muy severa, pues esta estimula un poco menos. Entonces, por eso se llama así de estímulo mínimo. Y es para estímulo máximo del canal, de los canales horizontales. Y luego tenemos también otra maniobra para estímulo de los canales horizontales. Se puede hacer de pie o se puede hacer acostado, como está el video. La diferencia con Disc Hold Pike, vieron que se acuesta viendo hacia el frente y luego ya que está acostada y con la cabeza arriba, unos 20 o 30 grados, no abajo. Disc Hold Pike es abajo, o sea, en hiperextensión. Y aquí una flexión leve de 20 a 30 grados. Esta flexión leve de 20 a 30 grados es para poner realmente el canal horizontal, realmente horizontal, porque no es horizontal fisiológicamente, tiene una diferencia de esos grados, 20 a 30 grados. Al levantar un poco la cabeza y hacer los giros, si lo tolera el paciente, esos giros deben ser un poquito más de los 45 grados que eran en Dixholpa y hacia un lado y luego hacia el otro. Aquí el video se pasó muy rápido porque les digo, pues, obviamente es para efectos de mostrar cómo se hace la maniobra, pero debe uno esperar a que se presente la respuesta. Y esta es la maniobra diagnóstica de Semont, no confundir con la terapéutica de Semont, que solo consiste en que el paciente se acueste de lado. Esta maniobra también está diseñada para estímulo máximo de los canales laterales u horizontales. Entonces tenemos todas estas maniobras, roll test, acostado lateral, estímulo mínimo y Dix Hallpike, que es esa es la mínima que siempre debemos hacer. Y además, la Dix Hallpike tiene la ventaja que aunque está diseñada para estímulo máximo de los canales verticales, es decir, del posterior del lado donde lo hacemos y el anterior del lado contralateral, si hay un vértigo en el canal horizontal, también se va a manifestar, o sea, también se ve. O sea que el disc hole pike es la mínimo que debemos hacer en el consultorio. Luego, otra pauta es, como ya mencioné, su tratamiento es con maniobras. Y hay varias maniobras. No nos da tiempo de repasar con detalle todas, pero miren, son maniobras que se han ido describiendo a lo largo del tiempo. Es una patología relativamente muy reciente de descripción, siendo la más común. Imagínense cuántos años la ciencia médica no se ha dado cuenta de estos vértigos y todo era deficiencia vascular, insuficiencia vertebrovascular, mala irrigación del oído y todo era tratar de dar oxigenadores y vasodilatadores u otras causas, pero en realidad es un problema mecánico del oído. Entonces, la primera maniobra Brandarov no es una maniobra que libere, que desplace las partículas para regresarlas al utrículo. Sin embargo, es una maniobra repetitiva que se postula, porque también sirve para los pacientes, que lo que hace es de que con tanto movimiento, por un lado se habitúan y por otro se disuelven las partículas y desaparecen, terminan por deshacerse, disolverse y el paciente también se cura. Luego la de Semon, descrita en 88, la de Epley, que es una de las más conocidas, en 92, y luego hubo una pequeña modificación, creo que un año después, en 93, 94, que le quitaron la vibración, es la misma maniobra, pero inicialmente la habían descrito con vibración en la mastoides. Pauta, la maniobra de Brandt-Darov, que es esta, se sienta el paciente en la mesa de exploración, gira la cabeza hacia un lado y se acuesta hacia el otro lado, 45 grados. Y ese movimiento, como lo están viendo, parando en medio, se repite 20 veces para un lado y, bueno, 10 veces perdón, 20 veces para cada lado, ¿no? En series mañana, tarde y noche. Entonces, pues obviamente si al principio les da mucho vértigo a los pacientes, si no es tan intenso y les decimos que insistan, terminan por curarse. ¿Cuál es la pauta para esta maniobra? ¿Cuándo la usamos? Yo no la uso mucho porque pues hay maniobras liberadoras diseñadas para sacar las partículas de cada canal. Pero cuando tengo un paciente en el cual me describe la sintomatología del libro y lo reviso, yo no veo ningún nistagmo, pero se queja en el movimiento, se queja de los síntomas como si tuviera el vértigo y como si tuviera el nistagmo, pero yo no lo vi. Entonces, si no tengo nistagmo, yo no puedo saber de qué lado está el problema y ni cuál es el canal enfermo. Puedo inferir el lado porque a lo mejor el paciente se queja de tal lado, ¿no? Pero una opción es usar esta maniobra de Brandarov cuando no tengo toda la información clara, sobre todo de las características del nistagmo, para poderle establecer un diagnóstico preciso. Entonces digo, bueno, haga esta maniobra. Y también la uso mucho para pacientes que han ido que van al consultorio, me platican la sintomatología típica
Cuando lo reviso no encuentro nada, pero tampoco se quejan de nada. Entonces les digo, bueno, haga estos movimientos para que se termine de recuperar. Y es un movimiento, como les digo, no liberador, no está diseñado para decantar y regresar partículas, pero sí para mejorar la movilidad del paciente y para lograr habituación y dispersión y disolución de las partículas. Y luego vean la de Semont. Esta sí es la terapéutica de Semont. Se acuesta sentado el paciente, gira la cabeza hacia el lado sano, se acuesta hacia el lado enfermo, y luego este es el movimiento clave, miren. Así como lo ven de brusco o un poco más, es la clave del Semont. O sea, se tiene que hacer intenso, rápido. Para efectos del video, aquí el explorador está atrás para que se viera bien, pero normalmente el explorador está frente al paciente. La voy a repetir para que vean. Espérenme. Y estando frente al paciente le pueden incluso decir que se tome de los brazos del explorador, del doctor, del médico, de la doctora. Repito, giramos la cabeza hacia el lado sano 45 grados, se acuesta hacia el lado enfermo, esperamos ahí hasta que se quite el nistagmo vértigo. Y luego este movimiento es, si tomas en mis brazos, y es rápido, lo más rápido que se pueda hacer. Y queda hacia el otro lado, la cabeza no se mueve, vean, lo que se mueve es todo el tronco y queda con la nariz hacia abajo, luego ya se levanta y se endereza. Hay que permanecer tanto en la primera posición por lo menos 1 minuto y en la segunda 2 minutos para dar tiempo a que las partículas que estarían adheridas, por eso dice aquí Semón para cupulolitiasis, se postula que esta, como es más enérgica, con más inercia, ayuda más o sirve más para los raros casos de cupulolitiasis de canal semicircular posterior. Esta maniobra está diseñada, al igual que la de Epley, para canal semicircular posterior. ¿Y cómo es la de Epley? La de Epley me encanta, es la que más realizo yo. Al inicio es igual que Dix Holpine, 45 grados hacia el lado que está enfermo. La acostamos, esperamos a que se le quite el vértigo nistagmo, giramos 90 grados la cabeza hacia el lado contrario, tenía 45 grados a la izquierda, ahora tiene 45 grados a la derecha. Conservamos la pequeña hiperextensión de la cabeza y luego pasa de decúbito supino a decúbito lateral, ¿no? Ahí sienten, en esa tercera posición, los pacientes pueden sentir un vértigo horrible y es un buen dato, quiere decir que las partículas se están desplazando. Hay que estar enfrente del paciente para que no se vaya a caer porque él pierde toda la referencia. Y luego ya la otra clave es que al levantarlo, como observaron, no regresó la espalda a la mesa de exploración, sino que se levanta directo de ladito. Y vean, ahora vamos a hablar brevemente de un vértigo postural paroxístico benigno que es más complejo. Esta paciente tiene un nistagmo horizontal. Hacia el lado derecho no era tan intenso, gira la cabeza hacia el lado izquierdo y después de unos segundos vean cómo aparece un nistagmo franco muy intenso que bate hacia el suelo. El componente rápido del nistagmo está yendo hacia su lado derecho, como tiene la cabeza volteada hacia el lado derecho, es hacia el suelo, hacia abajo. Un lado fue muy intenso, otro lado fue mucho menos intenso. ¿Qué tenemos aquí? Otra de las chuladas de esta enfermedad es que solo viendo las características, la dirección del nistagmo, sabemos cuál es el canal enfermo. Si el nistagmo es vertical hacia arriba, el canal enfermo es el de abajo. Si el nistagmo es vertical hacia abajo, el canal enfermo es el de arriba. Rarísimo, rarísimo que las partículas primero se metan arriba y se conserven arriba, pero bueno, puede ocurrir. Y si el nistagmo es horizontal, como en esta paciente, pues ya está el diagnóstico, es un BPPB de canal horizontal. O sea, así de sencillo, que son las leyes de Ewald. Afortunadamente, las respuestas de los estímulos vestibulares periféricos en los órganos sensoriales de aceleración angular son constantes, obedecen leyes, obedecen estímulos y siempre son constantes. Entonces, solo viendo los ojos del paciente podemos saber qué está pasando. La pauta para el BPPB, primero es que, bueno, es más complejo. Este es el tipo de vértigo que sí les comento a los médicos generales. Si detectan un BPPB, mejor sí mándenlo a un especialista, a un otorrino o a un neurotólogo, ¿no? O a un otoneurólogo, porque tiene varias cuestiones.
que si bien no son cosas del otro mundo, pero si no las identificamos y las tratamos adecuadamente, pues vamos a hacer que el paciente tenga más tiempo la molestia, más tiempo los síntomas. Y no solo eso, a veces el mismo paciente dice, no sé qué me hicieron, pero me siento peor, ahora me está dando más fuerte el vértigo. Entonces, en el de canal lateral es más complejo por varias razones. Primero, los dos oídos responden al movimiento, aunque solo haya piedras en uno. Entonces, para los dos lados le va a dar el vértigo y el nistagmo, como la paciente que acabamos de ver. Pero tiene sus ventajas. Viendo la dirección del nistagmo, ya sé qué es lo que pasa, si está suelta las piedras o adheridas. Si bate hacia el suelo geotrópico, siempre va a ser una canalolitiasis. Las piedras están sueltas en el canal. Si bate hacia el cielo, siempre va a ser una cupulolitiasis. Ahorita vamos a ver por qué. Es complejo porque, a diferencia del BPP de canal posterior, que es el más frecuente, aquí tenemos lo que se llaman equivalentes funcionales. Es decir, dependiendo de en qué parte del canal semicircular horizontal esté la partícula en canalolitiasis, va a ser la respuesta al tratamiento y va a ser el nistagmo que observemos. De modo tal que cuando está en el brazo posterior, ahorita va a ser más claro con unos videos, es muy fácil el tratamiento, la respuesta es rápida y fácil, ¿no? Cuando está en el canal anterior, aunque es cúpulo, se comporta como, perdón, aunque es canalolitiasis en el brazo anterior, se comporta como cupulolitiasis. Está medio raro, sí, no entiendo por qué. Si la partícula está en el brazo libre, pues es una canalolitiasis, sí, pero el estímulo que genera es igualito al de la cupulolitiasis. Y no solo eso, para terminar de complicar aquí las respuestas, las partículas que se desprenden pueden quedar en la superficie de la cúpula, adheridas, cuando están adheridas en cupulolitiasis, del lado del canal o del lado del utrículo. Entonces vamos a tener respuestas diferentes que pueden confundirnos. Entonces la cupulolitiasis con partículas en el lado canalicular tiene una respuesta moderada al tratamiento y la cupulolitiasis con partículas adheridas a la superficie utricular es la más difícil de tratar, es la que más tarda en curarse y es la que más, digamos, reto diagnóstico y terapéutico nos presenta. ¿A qué me refiero? Este es un esquema de la cúpula, ¿sí? Del canal semicircular horizontal, digamos. Entonces, todo esto es endolinfa. Acá está el sensor. No hay comunicación de un lado al otro. Las partículas originalmente están aquí. Ojalá y vean no sé si estén viendo mi cursor, pero los microcristales de carbonato de calcio, pues, como sabemos, están en el utrículo, en la mácula utricular. Entonces, se desprenden y lo más común es que entren por este brazo, por acá. Pero hay ocasiones que se meten aquí, directamente del utrículo, pasan al brazo, se llama brazo corto o extremo corto, y entonces se adhieran a esta superficie. Cuando se adhieren a esta superficie es mucho más difícil tratar y diagnosticar este BPPV de canal lateral que cuando están acá, ¿no? ¿Cómo lo vamos a identificar y a tratar? Entonces, lo que les quiero decir esto de las equivalencias funcionales, miren, me auxilio del modelo para que se entienda más fácil. Aquí estamos viendo la cabeza del modelo, es el canal lateral, lo observo en este canal. Entonces, y estamos viendo lo de arriba, ¿no? Como de arriba y atrás. Entonces, eh, ¿por qué una canalolitiasis se comporta como cupulolitiasis? Porque los estímulos que se acercan al sensor siempre van a excitar. Excitan los que son ampulípetos en el canal lateral excitan y los que son ampulífugos se alejan, inhiben. Entonces, si las partículas están en el canal anterior, en el brazo anterior, este es el brazo anterior y este es el brazo posterior del canal semicircular lateral, cuando inclino la cabeza hacia adelante, las partículas se van a acercar porque están en este brazo y ya van a hacer exactamente el mismo efecto ampulípeto excitatorio que si estuvieran adheridas. Cuando se inclina para atrás, se van a alejar, van a inhibir igual que si estuvieran adheridas. Por eso, el comportamiento de la cupulolitiasis del brazo anterior es exactamente igual que si fuera perdón, de la canalolitiasis del brazo anterior es igual que si fuera una cupulolitiasis. Cosa muy diferente a si las partículas están en el brazo posterior. Este es el canal horizontal, tiene un brazo posterior y un brazo
anterior, ¿no? O un brazo lateral y un brazo interno, podemos decir también. Vean, cuando ya las partículas están acá, ahí sí se comporta como una canalolitiasis. Cuando muevo hacia adelante, las partículas se van a alejar de estímulo inhibitorio, ¿sí? Y cuando me voy hacia atrás, se van a acercar estímulo excitatorio, ¿sí? Estas partículas en el brazo posterior es más fácil sacarlas, o sea, desprenderlas y desplazarlas, es más rápido el tratamiento, lo que decíamos hace ratito. Una cupulolitiasis es más difícil curarla, ¿por qué? Porque primero tenemos que desprender las partículas para transformar cúpulo en canalo, es decir, desprenderlas y que se pasen al canal. Y ya una vez que se pasaban al canal, irlas desplazando para que recorran todo el trayecto hasta regresar al utrículo. Entonces, por eso es más difícil el tratamiento. Y ya por último, para reforzar, digo, por último, esto del canal lateral, aquí está el esquema para que quede más claro por qué una cupulolitiasis es con nistagmo geotrópico, perdón, apogeotrópico y una canalolitiasis con nistagmo geotrópico hacia el suelo. Aquí está la canalolitiasis, estamos viéndolo desde arriba. Aquí está el canal lateral, observen, y aquí están las piedras. Aquí está el sensor. Si se alejan las piedras, inhiben. Los ojos siempre se van a ir al lado contrario donde está el frío. O sea, van a tener un nistagmo hacia el lado derecho. Como tiene la cara girada hacia el lado derecho, bate hacia el suelo. No es porque este oído esté enfermo, es porque el oído enfermo tiene un estímulo inhibitorio. Entonces el nistagmo se aleja, digamos, porque es inhibitorio ese estímulo, es una corriente ampulífuga, ampulífuga. Cuando el paciente gira la cabeza en sentido contrario, pues pasa lo contrario. Los canales son pares funcionales opuestos complementarios, positivo o negativo. Entonces, al girar la cabeza hacia el otro lado, se acercan, ampulípeta excitatoria, se acerca al sensor y ¿qué va a pasar? Los ojos se vienen para acá, al estímulo excitatorio. Y como está girado hacia el lado izquierdo, el nistagmo es hacia el suelo, acá está el suelo, ¿no? Acá está el cielo. Y en la cupulolitiasis, lo que único que ocurre es justamente, ¡pop!, se switchea todo, se cambia todo en positivo y negativo. Cambiamos el switch, ¡pop!, y se invierte. Entonces vamos a tener exactamente lo contrario. Vamos a, olvídense de estas piedritas aquí. Y y ahora vean, aquí están adheridas. Cuando gira su cabeza hacia el lado sano, las partículas por gravedad pues se van a tender a acercar o van a hacer más peso sobre el sensor. Entonces hacen un estímulo excitatorio ampulípeto. ¿Hacia dónde se va a ir el nistagmo? Hacia el estímulo excitatorio, o sea, hacia la izquierda. Como tiene su cara girada a la derecha, se va a hacer un nistagmo apogeotrópico, o sea, hacia arriba, hacia el cielo. Cupulolitiasis hacia las cúpulas, hacia arriba, la cúpula de la iglesia, o de una construcción. Cuando gira la cabeza hacia el lado contrario, pues ocurre justamente lo contrario. Las partículas adheridas a la cúpula, por gravedad, van a tender a desprenderse y alejándose del sensor, ampulífuga, inhibitoria, y el nistagmo se va a ir hacia el otro oído. Como tiene la cara girada para acá, pues va a ser apogeotrópico. Esa es la razón de que solo viendo la dirección del nistagmo en BPPV de canal lateral, podemos saber de qué se trata. Ya sabemos, ¿es una cúpula o es una canal? Ya sabemos eso. Ahora, la otra cosa importante para tratarlo es saber cuál es el oído enfermo, porque como les digo, ambos oídos responden, más bien se presenta el nistagmo hacia los dos lados, aunque solo un oído esté enfermo. Entonces, esta otra pauta que les quiero poner aquí, pues vean ustedes cómo a lo largo de los años se han ido describiendo muchas maniobras para tratar el BPPV de canal lateral. Hay otras cuantas que me faltaron poner, pero son las más importantes. Todas, hasta esta Eufonia 99, eran para tratar el BPPV de canal lateral por canalolitiasis, que es el más frecuente, pero no curaban las cupulolitiasis, y menos las cupulolitiasis de superficie utricular. Entonces, a esta maniobra de Buffoni le hicieron una variante en 2001, donde en vez de girar la cabeza para abajo, la giraban para arriba, para tratar de desprender las partículas adheridas a la cúpula y transformar una cúpula en canalo. Luego esta maniobra de Hamid, que ahorita van a ver que es como un sacudimiento de la cabeza para regresar las partículas hacia el utrículo, especialmente cuando están en una superficie difícil, que les dije, la superficie utricular. Y luego hasta 2016 la maniobra de Suma y una propuesta de maniobra modificada de Buffoni.
que con este modelito lo vamos a entender mejor. La Gufoni, si vieron, la Gufoni era la última diseñada este, para canalolitiasis. Es esta, se acuesta el paciente hacia el lado sano y luego gira la cabeza hacia abajo. Si las partículas están adheridas, pues al contrario, no se van a desplazar, se van a impactar más. Las canalolitiasis se cura porque al girar la cabeza hacia abajo, vean cómo las partículas, ¡pum!, queda el brazo posterior queda vertical y sí se desprenden las partículas. Pero si estuvieran acá adheridas, no se van a desprender jamás, ahí se quedan atoradas y al contrario, esa agujón y las impacta más. Entonces es toda la ciencia del canal lateral, saber hacia qué lado lo vamos a girar, porque tenemos un 50% de probabilidades de atinarle y un 50% de no atinarle. Si no le atinamos, es como les comento, el paciente se va a sentir peor, va a seguir con el vértigo, va a seguir con el nistagmo, va a seguir vomitando y va a decir, ¿qué me hicieron? Estoy peor. Ahora, la propuesta que se hizo para las cupulolitiasis es esta maniobra que le llamamos de Buffoni modificada. Modificada porque se invierte y se amplía. ¿Por qué se invierte? El Buffoni normal se acuesta hacia el lado sano, aquí es hacia el lado enfermo. El Buffoni normal gira hacia abajo, este gira hacia arriba, por eso es invertida. ¿Y por qué ampliada? Porque el Buffoni normal solo tiene un giro de 90 grados y aquí vamos a dar 3 giros de 90 grados, con 2 minutos de tiempo entre cada uno. El último giro de 90 grados de modo tal que el brazo posterior queda vertical y las partículas entran directo al utrículo. Entonces, esta maniobra, que le llamamos de Buffoni modificada, modificada por lo que ya dije, invertida y ampliada, esta, igual que la de Summa y Maya, igual que la de Hamid, esas sí sirven para cupulolitiasis. Aquí el ejemplo de otra paciente con un nistagmo horizontal apogeotrópico. Es una cupulolitiasis. Nada más por ver eso, ya sabemos que es cupulolitiasis. Entonces ya sabemos que la Lemper, la Velo, la Barbecue, que es la Lemper, la de Buffoni no la va a curar. Si es apogeotrópico, es cupulolitiasis, y si es cupulolitiasis, se tiene que curar con una variante de la Buffoni o con las que acabo de escribir, la de Suma de Maya o la de Hamid, ¿no? Vean cómo el nistagmo de esta señora no se nota tanto la diferencia, persiste, persiste, persiste. Este video dura 50 segundos y durante los 50 segundos sigue teniendo el nistagmo. Le pedimos a la señora que mirara el dedo en diferentes posiciones de la mirada para confirmar que cumplía la ley de Alexander y que es un nistagmo periférico, pero vean las características que les digo. Y esta es la maniobra de Hamid, paciente en decúbito prono, viendo hacia abajo, con la nariz hacia abajo, y le ponemos un vibrador, un minuto de cada lado en la región mastoidea, y después de poner ese vibrador, 1 minuto de cada lado, 1 minuto y medio, sacudimos la cabeza. Esta maniobra es para intentar desprender las partículas en un BPPB por cupulolitiasis de la superficie utricular. Y bueno, si tienen el raro caso, la suerte de ver un vértigo postural paroxístico benigno del canal superior, que son rarísimos, se curan con esta maniobra que se llama maniobra de Jacobino o de cabeza colgante. Claro, obviamente esta maniobra no se puede hacer en viejitos. Tenemos que tener mucho cuidado de que el paciente pueda hacerlo. Y como vieron, la maniobra es acostarlo con la vista al frente, hacer una hiperextensión de la cabeza y luego una hiperflexión de la cabeza y luego levantar. ¿Y por qué funciona? Vean el modelo, vean el canal superior, ¿eh? Enfóquense en este canal, aquí está. Hiperextendemos la cabeza, las partículas, aquí está el sensor, las partículas ya se desplazaron un poco, luego hiperflexionamos la cabeza, las partículas se van a meter al utrículo, hicieron todo este recorrido y luego levantamos al paciente, canal superior. Es rarísimo encontrar un BPPB de esto, pero si lo encuentran, ¿cómo lo van a identificar? Porque el nistagmo va a ser hacia abajo y en torsión interna, a diferencia del nistagmo hacia arriba y en torsión externa del canal posterior, que es el más frecuente, 80-90% de los casos, canal posterior, 10-20% de los casos, canal lateral, y 1 a 2-3% canal anterior. Ahora lo vemos porque cada vez hacen cosas más raras y ahora hay pole dance y belly dance y no sé, unas cosas que se ponen de cabeza y yoga y
Entonces, en esos pacientes que se llegan a por de cabeza, de repente me han llegado pacientes que tienen ese antecedente y logramos identificar un BPPB de canal superior. Hay que tener mucho cuidado con las maniobras porque lo peor que nos puede pasar es lastimar a un paciente. Entonces, todos estos pacientes que están ahí enlistados que tienen problemas de movilidad, obesidad mórbida o limitaciones de movilidad por problemas en la columna, enfermedades que pueden poner en riesgo la médula espinal, pues no debemos hacer la maniobra. Y aprovecho para hacer un anuncio. Se acaba de comprar el primer dispositivo en México parecido a este, pero de última generación. Es el sillón TRB. Está ya y lo estamos empezando a usar en el Ángeles Pedregal. En el Ángeles Pedregal ya tenemos este sistema más moderno. Este es el primero, es un prototipo viejito. Compraron el última generación y cuando tengan un paciente con limitaciones de movilidad o con un BPPB de difícil tratamiento o una obesidad mórbida, problemas en la columna cervical, mándenlo allá. Acaban de abrir un centro de neurociencias y me invitaron como coordinador del módulo de neurootología y tenemos todos los equipos más modernos. También existe un rehabilitador virtual que se llama Virtualis Posturógrafo y Rehabilitador, que está fabuloso. Entonces, las complicaciones en el BPPB pues no son tan graves. La que sí podría ser muy grave es esta primera, por lo tanto, tener en cuenta lo que acabo de mencionar. Y las otras son complicaciones que lo único que van a provocar es que el paciente se queje de que no sabe qué le hicieron, pero que está peor, ¿sí? Y de que posterguemos el tratamiento, o sea, perdón, la curación. O sea, que tarde más en curarse el paciente, siga con el síntoma. ¿Y qué pasa ahí? Pues el paciente instintivamente evita la posición. Si ya sabe que le da cuando se gira para la derecha o cuando se inclina o se mueve de tal o cual forma, ya no se mueve. Entonces andan como robots, empiezan a tener contracturas cervicales, empiezan a tener cefalea. Es un show, ¿eh? Increíble, pero he visto pacientes con meses con vértigos posturales que así sobreviven porque dicen, no, doc, ya sé que no me debo acostar, ya me duermo con almohadas y así estoy. ¿Desde cuándo? No, pues tengo 6 meses. ¿Cómo? 6 meses tengo de estar así acostadito ya no me da. Si me acuesto, pues me da. No, pero eso se cura. No, 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 es que siente muy feo, no me haga nada. Eso llega a observarse por una cuestión que es fácilmente diagnosticable y curable. Ahora, otra pauta. Ante la falta de respuesta de unas maniobras liberadoras, hay que valorar o estuvo mal hecha la maniobra o tiene otra cosa. Tiene un vértigo posicional de origen central. ¿Qué es lo que nos puede orientar hacia un vértigo posicional de origen central? Vean este nistagmo. Vean este nistagmo. Bueno, no los oigo, pero creo que estarán de acuerdo conmigo que es un nistagmo no tan paroxístico, no hay una diferencia clara. Tuvo una muy breve latencia y es un nistagmo vertical. Y vertical puro, no se ve un componente torsional. Entonces, cuando tenemos un nistagmo vértigo que es posicional efectivamente, pero que no cumple las otras 6 reglas, no tiene latencia, no es paroxístico, no fatiga, ¿me explico? Entonces, hay que buscar otras causas. Ahí sí se justifica un estudio de imagen y vean lo que se puede encontrar en un vértigo posicional o también pues no paroxístico, pero posicional de origen central. Entonces, la causa número uno de este tipo de vértigos son lesiones cerebelosas, también puede ser por eventos vasculares cerebrales en evolución, por enfermedades degenerativas o lesiones de todo el aparato vestibular, ¿no? Lesiones completas del aparato vestibular a nivel periférico, es decir, oído interno, o a nivel central, núcleos vestibulares. Ahora, les decía yo la otra causa, ¿no? Esta es la maniobra de Disch-Hallpike, perdón, de Epley. Vean el canal posterior, que es este de aquí. Entonces, primero se acuesta con la cara girada a 45 grados, luego gira la cabeza a 90 grados hacia el otro lado. Vean cómo las partículas se van desplazando en la dirección que queremos. Luego se pone de cúbito lateral y el brazo posterior de este canal
se pone vertical hacia el utrículo y pues prácticamente se decantan todas las partículas. Al final, el paciente se levanta sin regresar la espalda en la mesa de exploración, se levanta así como lo están viendo, de ladito. Y las partículas pues siguen ahí, se metieron ya al utrículo y se resolvió el problema. Los errores más comunes en la maniobra de play, en el vértigo más común, es uno, no hiperextienden bien la cabeza en la primera posición. Y dos, al levantarse, ay, espérenme, al levantarse, regresan la cabeza a la espalda. Vean lo mismo otra vez, el mismo paciente. Se acuesta, gira la cabeza a 45 grados, se acuesta, las partículas empiezan a mover hacia la dirección que queremos. Gira la cabeza a 90 grados. Vean el posterior, que es este de acá, es este de acá. Se van acercando hacia donde queremos. Se ponen de cúbito lateral. Prácticamente ya todas se desplazaron, hasta que aquí se quedó atorada una. Pero bueno, se ponen de cúbito lateral. Y al último, en lugar de levantarse como debe ser, vean cómo si regresa la espalda y luego se levanta, las partículas se regresan. Entonces no se salen. ¿De acuerdo? Entonces esa es otra pauta. Si no hay una buena respuesta, o estamos haciendo nosotros mal la maniobra, o el paciente la está haciendo mal, o es otra cosa. Sí, repito, sí, bueno, eso lo voy a decir en las conclusiones, ya no perdemos tiempo, que ya estamos aquí, entonces creo que estoy en tiempo. Entonces, vértigo que ocurre en la cama, lo más probable es que sea el BPPV y es fácil de diagnosticar. Su diagnóstico es sencillo y confiable con las 6 características que ya dijimos. 4 de ellas las vemos cuando lo acostamos y las otra más la vemos cuando lo levantamos y la última la vemos al volverlo a acostar cuando fatiga. La de levantada es cuando se revierte. Y las otras 4 la vemos al acostarlo, es decir, desencadenado por el movimiento, dura segundos, tiene latencia y es paroxístico. Lo levanto y veo la reversibilidad. Lo vuelvo a acostar para tratarlo o para repetir la maniobra y vemos que fatiga. El nistagmo y no la maniobra determina el mecanismo fisiopatológico y también en dónde está la partícula. ¿A qué me refiero? Luego tienen la idea de que es que le hice Dix-Holpay y me dijeron que el Dix-Holpay es para diagnóstico del canal posterior. No, el Dix-Holpay también puede estimular, bueno, puede presentar un vértigo horizontal, eh, aunque es menos, esa maniobra no es, como les diré, tiene menos inercia para el lateral, pero también se mueven las partículas del lateral. Entonces, no es la maniobra lo que nos va a dar el diagnóstico, lo que nos va a dar el diagnóstico es la forma en la que se mueven los ojos, ¿sí? Y como ya dijimos, el mecanismo fisiopatológico lo inferimos rápidamente en los casos de canal lateral, cúpulo, apogeotrópico, canalo, geotrópico. El nistagmo determina cuál es el oído enfermo en el vértigo más común. Si giro mi cabeza a la derecha en el vértigo del canal posterior y me da ese vértigo de ese lado, ese es el enfermo. Si giro la cabeza a la izquierda, ese es el enfermo. Si me da de los dos lados en un vértigo posterior, los dos están enfermos. En el lateral no, es otro rollo, ya lo platicamos. No requiere de estudios de laboratorio y gabinete para su diagnóstico, a menos que sea típico, que tenga cosas que no deben de ser, que no van con el BPPV, que no se explican por el BPPV. Ya dijimos cuáles son. No requiere medicamentos para su tratamiento, requiere maniobras. Los medicamentos son coadyuvantes para la sintomatología residual. Su tratamiento es con maniobras liberadoras. Hay maniobras diagnósticas y hay maniobras liberadoras. El Brandarov lo podemos usar para el vértigo subjetivo o para dudas cuando no vi un nistagmo claro, el paciente cerró los ojos, tengo dudas de cuál es el canal o el oído enfermo, pues le dejo un Brandarov unos días y garantizo la revisión a la semana o a las 2 semanas, ¿no? Pero sí garantizar la revisión para estar seguros de que ese paciente ya está bien. El Semon se recomienda para cupulolitiasis de canal posterior, que es rara, es la más rara, la mayoría de las veces son canalolitiasis. El BPPV de canal lateral es más complejo, espero que estén de acuerdo conmigo después de todo lo que acabamos de ver. Basta conocer una maniobra para cúpulo y otra para canal, es decir, no tenemos que aprendernos todas, con que yo sepa diagnosticar y después, ¿sabes qué me gusta? La barbecue, que es la que más hace la gente, para canalolitiasis. Y me gusta la maniobra de suma de malla para cúpulo. Pues esas dos que me aprenda, perfecto. O me gusta la de Guffoni para
canalolitiasis y la misma de Buffoni, pero modificada para cúpulo. Y ya con eso estoy hecho del otro lado. Ante la falta de respuesta, valorar maniobras mal realizadas o vértigo postural. Esto fue lo último que dijimos. Pues creo que es todo. Creo que estoy en tiempo y quedo a sus órdenes por si hubiera alguna pregunta, algún comentario o cualquier cosa. Aquí estamos a sus órdenes. Muchas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí con ustedes. Un gusto compartir esto.